4 FM, 1080, Onda Media, Radio Coruña, Cadena Ser. Hoy por hoy a Coruña, Pablo Díaz Bouza y Teba Chacón. Doce 41 minutos y tiempo ya de Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón, muy buenas. Muy buenos días y, bueno, todas nuestras condolencias y cariño a la familia, ¿no? Desde luego que sí. Reservar este momento inicial del Hoy por hoy para mandarles el abrazo más grande a esa familia, la familia de Unai, pues que evidentemente pues no estará pasando el mejor de los momentos, a la familia de Unai y a todos sus amigos, que evidentemente pues serían muchos, y así lo han venido manifestando además en redes sociales desde el sábado, el cariño más grande de todo el equipo del Hoy por hoy. Día algo gris, ahora más. Y ahora entramos en detalle, pero bueno, primero vamos con los saludos. Ante todo, educación. Tenemos a José Antonio Martínez en el control técnico y David Iglesias está encargándose ya mismo de nuestro directo en formato audiovisual, por si queréis vernos. Después repasaremos con él las redes sociales, pero ahora vamos con el tiempo. Viván, la primera con V y la segunda con B, patrocina el tiempo. 13 grados ahora mismo y predominio de nubes. No se prevén lluvias hasta bien entrada la jornada y los termómetros no van a subir tampoco mucho más. Llegaremos, Pablo, a los 15 grados. Talleres Carrera, concesionario oficial Citroën, patrocina el tráfico. Sala de pantallas, Marcos Suevos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Y cómo tenemos el tráfico? Bueno, pues por el momento bastante tranquilo. Incluso hay algún punto habitual con complicaciones en el entorno de la Plaza de Lugo que ahora mismo está muy escaso, o sea que en general fluido. ¿Alguna previsión de cara a la tarde? Pues lo más destacado es el fútbol que va a desarrollarse esta tarde en el estadio de Riazor-Abanca, España-Islandia, a las 20:45, pero los cortes ya a las 6:15 en Manuel Murguía y a partir de las 7 en la avenida La Habana. Son puntos muy importantes en una hora muy conflictiva que además con las proximidades de la tercera ronda siempre afecta bastante al tráfico en esta zona. Desde luego que sí, muy pendientes de ese partido. Marcos Suevos, sala de pantallas de la Policía Local, muchas gracias. Gracias, buenos días. Ese partido que es por la noche, pero ya desde primera hora de la mañana. De hecho, nosotros nos vamos a acercar después. A la previa. Nos vamos a ir a la previa, porque la Plaza de Pontevedra ha montado ya desde ayer. Bueno, ayer lo estaban montando y desde hoy se puede disfrutar esa zona para los fans de la selección, un recinto que han montado ahí en la Plaza de Pontevedra. Luego que nos vamos a acercar por esa zona. Ahora hacemos una pequeña paradita y hablamos de unas residencias que está organizando la Diputación de A Coruña. Pepe, mira, que ahora hay sofás sin, y salones sin, y mesas sin, y... ¡Claro, Mari! En los días sin IVA de Tifón Hipermueble. Solo este jueves, viernes y sábado todos los muebles, sofás y descansos sin IVA. ¡Guau! Yo no me lo pierdo, Pepe. Coge pasta que nos vamos. Tranquila, que además en Tifón Hipermueble podemos pagar hasta en 24 meses sin intereses. ¡Madre mía! ¡Corre, Pepe! ¡Corre! Ya lo sabes, este jueves, viernes y sábado días sin IVA en Tifón Hipermueble. En área central Arteixo, carretera general a Finisterre Arteixo. Teño unha franxa de vivo azul que cruza o meu corazón. Dende Fisterra a Verín e que do mar tomou a súa cor. Se nos seus aires vivir non podo. Cando estea lonxe, levádeme a ela. Polo menos teño os seus airiños nesta bolsa de pipas galegas. Pipas riquiñas, as únicas con bolsa de cascas para coidar a nosa terra. Del mítico bañista de Riazor al joven surfero, de la pulpeira tradicional al último restaurante japonés, de la señora que pasea por la plaza de Vigo a la influencer con la que se cruzará, de la casa de piedra a la arquitectura cube. Distintos estilos, espacios, sabores, generaciones, pero al final la misma esencia. Las noticias de tu ciudad las encontrarás en la nueva web del idealgallego.com. El Ideal Gallego, somos tu periódico. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. A área da Cultura de Deputación da Coruña vende poñer en marcha unha nova iniciativa. Residencias artísticas mariñan unha aposta por promover a creación en galego da que falamos co deputado de Cultura, Pablo. Xurxo Couto, moi bo día. Hola, bo día. Bueno, que tal? O primeiro de todo, en que van consistir estas residencias? Pois, bueno, son as liñas de apoio á creación artística, son, digamos, unha convocatoria que decidimos poñer en marcha, bueno, pois porque hai moito creador e creadora e hai que, digamos, apoialos, non?
Mais aló da propia iniciativa destaca tamén o espazo no que se van desenvolver, non? O Pazo de Mariñán. Sí. A ver, a Diputación da Coruña ten aí un espazo singular, un espazo que, bueno, que é fenomenal para que os creadores e creadoras pues vayan ali e fagan bueno, tanto nos espacios verdes que ten, os xardíns, como no propio edificio, pois creemos que e porque temos además antecedentes, porque no ano 20 bueno, pois xa se celebraron ali unha experiencia piloto que resultou ser un exitazo e por eso pues decidimos facelas, bueno, pues máis unha convocatoria, pois, bueno, pois máis en serio, por decirlo así, xa non é unha experiencia piloto. Esta iniciativa que ven de ser presentada xa admite propostas e se é así, atacando. Sí, digamos que o prazo está aberto desde, ou digamos que se vai abrir desde o 28 de marzo hasta o 19 de abril. Aí o prazo poden presentarse calquera solicitudes para que bandas, artistas, bueno, pues presenten as súas propostas para participar nestas residencias. E teñen algún eixo central? Son destinadas a algún tipo de creación en concreto? Destinadas á creación musical nun principio, porque despois máis adiante vamos a abrir as de pensamento e literatura, pero as que agora nos ocupan son as musicais, son as residencias musicais do Pazo de Mariñán. E a verdade é que dentro do ámbito musical pode ser calquer tipo de estilo musical, ¿no? De estilo musical e tamén de grupos, coros, nese sentido, como vai a cousa? Sí. Digamos que as solicitudes que no prazo no que dixen, vou non repetir para que a xente se anime, do 28 de marzo ao 19 de abril, podense presentar calquer estilo musical sobre, bueno, pois no que eles crean oportuno. Vai haber unha valoración por parte dun xurado e, bueno, porque hai que escoller 4, non? E ata que punto se implica a Deputación? Vai asesorar, vai promocionar, despois, a posteriori? Sí, bueno, o que lle chamamos as residencias artísticas de Mariñán inclúe a dotación material que é necesaria para o desenvolvemento do proxecto, tales como os espazos, non? Que son os que falábamos antes, axitados do Pazo de Mariñán, mas tamén a manutención e o aloxamento para as persoas participantes e o equipamento técnico que precise. De que investimento estamos falando, deputado, máis ou menos? Que movilización, que cuantía económica ten mobilizada a Deputación para esta iniciativa? Bueno, pois eso vai a depender un pouquiño porque non é mesmo mobilizar un coro que mobilizar un dúo, non? Entonces, non, claro que non. Un pouco vai a variar, sí que a cantidade non xa podo decir exactamente neste momento. E a cantidad de días de duración tamén depende desto? Perdón? A cantidad de días que dura. As cantidades de día van ser unha duración nas residencias de 7 días máximo. Van ser 2 residencias en maio e van ser 2 residencias no mes de novembro. Son 4 residencias. Mencionaba antes eso de que hubo unha iniciativa, unha especie de iniciativa piloto, noutras edicións hubo esas iniciativas tamén paralelas, non, con artistas de renome. Nesta nova edición tamén vai ser así, ese atractivo para artistas xa consolidados ou que van consolidándose? Bueno, a ver as ofertas que temos, as solicitudes que temos para estas residencias, pero digamos que a experiencia piloto que tivemos anteriormente, a verdade é que, bueno, logramos xuntar aí a músicos como Raúl Refri, que é un produtor recoñecidísimo, e tamén había xente como Aida, das Tanxugueiras, que tamén logrou, bueno, pois estar ali naquel momento. E, bueno, e despois tiñamos a xente que está emerxendo con unha calidade tremenda e que, además, foi gañadores tamén dos premios NARF que temos na Diputación, como Caldo, tamén estaba o IMA, Camaño de Meixeiras, etc. Pois con esta iniciativa que nos quedamos, Xurxo Couto, deputado de Cultura, moitísimas grazas. A vos, un saúdo a todos e a todos os ointes.
Si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven al Car Outlet de Expo Coruña y encuentra entre cientos de automóviles el modelo que necesitas. Kilómetro cero, seminuevos, vehículos de flota. Aprovecha el destocaje de los concesionarios oficiales y benefíciate de los mejores descuentos. Del 1 al 3 de abril tu coche de ocasión te espera en Expo Coruña. Car Outlet Motor Ocasión, tu mejor opción de compra. Concello de Oleiros. 12:50 minutos, imos agora ata Concello de Oleiros, como facemos os martes. Alcalde Ángel García Seoane, moi boas. Hola, que tal? Moi boas. Estamos falando moito estes días da vía Arta, alcalde. Sí, bueno, pero hai que falar, porque por moito que se fale, ao final sabemos que cousas están pasando, non? Obras tan importantes de infraestructura para a comarca da Coruña, vemos como se paralizan, como se eternizan a resolución destes problemas tan graves que ten a comarca da Coruña no tema de carreteras e de infraestructuras viarias, non? Esta a sentencia que hubo ben dada polos errores que tuvo neste caso a Xunta de Galicia, non? En tramitar con un técnico o expediente en vez de facelo desde o Consello da Xunta. Ese é un problema menor e, por tanto, ten que resolventar nada. Pero o máis grave de todo isto son aqueles que están metendo continuamente trabas para que esta obra se faga, como é o Concello de Cambre en este caso, non? Hai intereses personales, hai técnicos que están no Concello que as casas deles quedan cerca do vial, entonces concejales en concreto, entonces, bueno, pues loitan para que se paralice esta vía porque lle afectan personalmente a él. Estaba apañado toda Galicia ou toda España, si cando queiramos facer unha carretera ou cando queiramos facer unha escola ou un puerto, etcétera, pues non podemos facer porque afecta a propiedades. Faltaba máis. Habrá que indemnizar as propiedades, pero nada máis. Iso é o que hai que facer e non intentar desde os poderes, neste caso local, boicotear unha obra tan importante como Vía Arta. Os veciños de Cambre, en concreto, dice que non beneficia esta obra a Cambre. Esta obra foi concebida no ano 1999 por todos os concellos da comarca, polos sindicatos, pola Diputación e pola Universidade, en reunións que se fixeron en Mariñán, non? En varias carreteras que se creaban naquele entonces e se fomentaban para levar adiante na comarca da Coruña para o progreso desta comarca tan importante que temos. E non se pode vir ahora a decir que se a obra pasa por aquí ou pasa por lá. A obra estaba contratada, que é o máis grave, e a obra vai ter unha revisión de precios tremenda, tremenda. Eu non entendo o que está pasando neste país. Xa as cousas non se fan ou se fan con atraso, e encima despois hai que pagar o doble por elas. Por tanto, estos que fan estas campañas teñen que deixarse de facer campañas destructivas e pensar nos veciños, porque, por exemplo, os veciños, decía, o polígono industrial de Cambre pásalle a esta vía alta ao lado do polígono, e lle pregunten aos industriales do polígono se lles beneficia ou non, ou os veciños do Temple que lle sacaría casi a mitad do tráfico que pasa nese momento polo Temple, non? É alarmante de oír esas cousas, pero bueno, espero que a Xunta rectifique o que fixo mal e se tire para diante o máis pronto posible. Veremos dende logo cales son eses seguintes pasos que dá a Xunta de Galicia. Alcalde, quería preguntarlle tamén por esa reunión da Federación Galega de Municipios da FEGAM con concellos como o seu de máis de 20.000 habitantes. Si estuvo aquí na Escaleira, en concreto, acabo de deixar, tuvemos unha reunión, hai 23 concellos en Galicia que temos máis de 20.000 habitantes, de 20 a 50, non? Bueno, pois fomos marginados totalmente no reparto de fondos europeos por parte do Goberno de Madrid. Nos estamos reunindo para demandar que se nos incluya, ¿no?, dentro dese reparto, porque somos concellos que temos unha problemática moi grande de servicios, de equipamentos, de infraestructuras, e non se nos pode marginar da forma que o fixo o Goberno de Madrid. O debate foi moi interesante, concellos que somos de distinto pelaxe para entendernos, non, de distintos partidos, todos estamos de acordo neste aspecto, o que queremos é facer un tándem forte para lograr que Madrid recapacite e nos integre nese reparto de fondos. Alcalde, tenemos tamén pleno este xoves? Sí, hai un pleno este xoves no Concello de Oleiros. O tema máis importante do pleno é o novo documento para a aplicación da plusvalía no Concello de Oleiros. Nós tuvemos 525 transaccións o ano pasado, imagínate, non, o que supón isto para o Concello. Dende logo. E nós tiñamos, non podemos permitirnos non aplicar a plusvalía porque é un imposto estatal que está aí, e o que fixemos un documento onde vamos a beneficiar a aqueles que hereden casas dos seus pais, etcétera, se sube do 50 ao 75% a bonificación e despois se aplica a nivel xeral, se sube o tema do 27 ao 30, pero cun beneficio especial para aqueles que heredan dos seus pais. Alcalde, xa por último, para despedir, sobre esa cuestión do roubo de árbores.
bueno, alarmante. Acabamos de plantar 100 e pico de árboles que xa habíamos plantado ano pasado moitísimos no Parque das 13 Rosas, e plantamos árboles distintos, frutales, etc. Pois un delincuente nos acaba de roubar 3 perales este fin de semana no parque. Un delincuente común, non? Que seguro que os vai plantar na súa huerta, ou é algún que se dedica a jardinería e os leva a plantar a outros. Delincuentes. Árboles que valen en total unha mezquindad, pero que é tremendo, porque os tens que plantar. Árboles que están valorados en 2.000 e pico de euros, non? Pues Ángel García Sebane, alcalde de Oleiros, moitas grazas, como sempre. Ata logo, Dios. Moi bo día. Lo dicho, Teba, que yo me voy para, bueno, ahora para Moito Conto, primera parada que toca martes de librerías, y después ahí a la plaza de Pontevedra, a ver qué chiringo tienen montado desde la federación, esa fanzone por el partido que tenemos en Riazor, del que seguro te van a hablar ahora. A eso vamos. En breve nos volvemos a encontrar, Pablo. Gracias. Chao, chao. De ese partido de la selección del que tenemos que hablar con Fran Hermida, aunque antes tenemos que darle la bienvenida. Hola, Fran, ¿cómo estás? A ver, yo no te oigo, Fran. Hola. Ahora sí. Hola. Contento de estar aquí aterrizando la cabeza, ¿no? Me dejé el micro en Polonia, a ver si es por eso que no se oye. Sí, aterrizando la cabeza. Vienes de estar, como quien dice, en otra dimensión y vuelves al día a día. Pero vuelves distinto, porque al final vuelves con nuevas amistades, con nueva gente de la que te tienes que seguir preocupando y saber que están bien, porque la historia se escribe bien si acaba bien, y acabar bien es que aparte de venir hasta aquí, pues toda esa gente esté a gusto. Por ahora lo están, un 10 no, un 100 a todas esas familias que dan el paso de acoger y que están creando pues ese ambiente tan bueno y tan hogareño, porque el 100% de la gente con la que estamos hablando nos dice que están encantados aquí. Qué bien, bueno, pues nos alegramos y ahora para encarar a la 1 de la tarde tenemos que hablar desde luego de ese partido de la selección española contra Islandia. Sí, partido contra Islandia, de esta selección española, bueno, está ilusionando bastante, ¿no? Porque la verdad es que luego de aquellos éxitos de la etapa de Vicente del Bosque, bueno, pues como siempre toca cambio de ciclo. Los cambios de ciclo son complicados. Estamos viendo selecciones a las que el cambio de ciclo le lleva muchísimos años y si no que le pregunten a Italia. Pero en el caso de España, bueno, pues ha sabido, yo creo que recomponerse bastante rápido. Una selección joven, una selección que mucha gente dice estilo Luis Enrique, por aquello de que llama jugadores que no son mediáticamente o que no tienen el tirón mediático que otros, pero sin embargo las cosas le están saliendo de maravilla, ¿no? Y deportivamente yo creo que es indiscutible lo que está haciendo Luis Enrique con la selección. Y bueno, pues hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un partido así en el estadio de Riazor y de ver fútbol del más alto nivel, ¿no? Ahora que se está resistiendo tanto Riazor a volver al fútbol profesional y hablamos del Depor, bueno, pues por lo menos tenemos esa oportunidad de poder disfrutar de esa visita de la selección ante una Islandia que, bueno, pues recientemente aún ha hecho sus pinitos a nivel internacional, desde luego, o sea que, bueno, podemos decir que va a haber un buen sparring enfrente. Bueno, pues eso por un lado, porque el Depor no sé si ha superado ya los acontecimientos del fin de semana. Bueno, el Deportivo tiene que levantarse cuanto antes y empezar esa carrera de 8 partidos, 8 porque uno de ellos no se disputa, que es el de Extremadura. Ese día no va a tener problema para sumar los 3 puntos, pero evidentemente tiene que volver a rearmarse, ¿no? Y yo creo que tiene un problema de fútbol, pero tiene un problema anímico también, y es que luego de aquella primera vuelta donde parecía que todo fluía y salía prácticamente por inercia, ahora estás justo en lo contrario, donde todos son dudas, todos son problemas y nada te sale. Bueno, hay que resetear, hay que dejar atrás Vigo y, como decíamos ayer en Coruña Deportiva, hay que centrar el debate, y el debate del Depor ahora mismo tiene que estar en alineaciones y tácticas y olvidarse pues de los malos arbitrajes y de todo esto que al final lo único que hacen es despistarte. Por cierto, vamos a escuchar en Coruña Deportiva al presidente de la Federación Española de Fútbol hablando precisamente de los arbitrajes del Depor. A mí me quedó la impresión de que el presidente de la Federación Española no está muy pendiente de la primera federación. Igual es una impresión mía. 3:20 de la tarde, Coruña Deportiva. Gracias, Fran. Un saludo. Llegamos a la 1 de la tarde, servicios informativos, y en nada estamos de vuelta con más Hoy por Hoy a Coruña. Es la 1:00 mediodía en Canarias.
El presidente de Ucrania acaba de decir ante el Parlamento danés que en la ciudad de Mariupol apenas quedan intactas un 10% de las casas. Rusia sigue atacando esta mañana ciudades ucranianas situadas al oeste del país en la misma mañana en que ambos negocian en Turquía, aunque el ministro de Defensa ruso, que ha reaparecido hace unos minutos, acaba de decir que se han alcanzado los objetivos de la primera fase de la operación y que van a centrarse en el Donbass. Como decimos, ha habido ataques en el oeste, en Rivne o en la ciudad de Mykolaiv. En paralelo, Naciones Unidas ha prestado ayuda ya a 900.000 personas. Cruz Roja ha vuelto a insistir en que no pueden acceder a la ciudad de Mariupol. Amplía Ángel Villascusa. Casi 1 millón de personas sí han recibido asistencia humanitaria de las agencias de la ONU, según la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de esa organización. Las cifras son buenas, explican, pero están lejos de ser suficientes. La coordinadora de la ONU para Asuntos Humanitarios en Ucrania asegura desde el terreno que han sido incapaces de llegar a ciudades como Jersón o Mariupol. La ONU reclama por eso corredores seguros y un alto al fuego, aunque sea temporal, para entregar la ayuda. Además, otra agencia de la ONU, en este caso la OIEA, la Organización de la Energía Atómica, está también en suelo ucraniano para prevenir un posible accidente nuclear. Según su director general, el conflicto ha puesto a las plantas del país en un peligro sin precedentes. Mientras siguen los bombardeos de ciudades ucranianas, a pesar de que Rusia ha dicho que se centraría en el este, hoy han muerto al menos 3 personas en el bombardeo de un edificio en Mykolaiv. Más cosas. La toma en consideración de la reforma del Código Penal para endurecer la prisión permanente revisable, por ejemplo, para aquellos asesinos que escondan el cadáver, va a salir adelante. Es una proposición del PP, de Ciudadanos y del Grupo Mixto que va a contar con el respaldo de los partidos que conforman el Gobierno. Vamos al Congreso, informa Guillermo Lerma. PSOE y Unidas Podemos van a permitir la tramitación de la iniciativa. Lo van a hacer, dicen, siguiendo la recomendación de los Ministerios de Interior y Justicia. La propuesta pretende reformar el artículo 140 del Código Penal para extender la prisión permanente revisable en 2 supuestos más, en los casos en los que haya reincidencia en el asesinato y además ocultación del cadáver. Héctor Gómez, portavoz socialista. No podemos escuchar a Héctor Gómez. Guillermo. Sí, decía el portavoz del PSOE que van a seguir los criterios del Gobierno. Recordar, Antonio, que el PP aprobó la prisión permanente revisable con mayoría absoluta en 2015. Los socialistas la recurrieron ante el Constitucional y este cambio de criterio llega después de que ese tribunal le diese el aval definitivo a la norma. Gracias, Guille. En la misma semana en que se convertirá ya en líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha planteado crear una oficina paralela a la estructura oficial del partido para canalizar en ella las aportaciones que hagan personas ajenas a la política. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un comité asesor de marcado carácter económico, dicen desde el equipo de Núñez Feijóo. Se llamará Oficina del Presidente y se encargará de canalizar las aportaciones en forma de ideas de expertos ajenos a la política activa. Serán del ámbito popular, pero no solo. Encajarían en este comité exaltos cargos que hayan abandonado la política y que no vayan a incorporarse a la dirección popular, pero sí quieran colaborar. Así lo explican desde el entorno del líder de la oposición, Impectore, que hoy ha vuelto a insistir en un acto en Orense en que el plan de respuesta económica que hoy aprobará el Gobierno debe incluir una bajada de impuestos. Yo confío en la palabra del presidente del Gobierno. Ese plan del Gobierno tiene que contener una bajada de impuestos para disminuir la inflación. Núñez Feijóo ha asegurado que abandonará la presidencia de la Xunta de Galicia en un proceso que se iniciará a partir de la primera semana de abril. El Tribunal Supremo abre juicio oral por un delito de desobediencia grave a la exconsejera catalana Meritxell Serret, quien en su momento, recordemos, se entregó por su participación en el proceso independentista. Amplía Pedro Jiménez. El Supremo ha dictado auto de apertura de juicio oral por un delito de desobediencia grave contra la exconsellera de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, que se fugó de España para entregarse después Meritxell Serret, y ha acordado el envío de la causa al Tribunal Superior de Justicia al no haberse formulado acusación contra ella por un delito de malversación de caudales públicos. Los magistrados subrayan que no se puede abrir juicio oral por otros delitos sin petición expresa y, al no haberla habido por parte de Fiscalía, Abogacía del Estado y Acusación Popular, envía la causa a Cataluña por la condición de diputada autonómica por Esquerra Republicana que ostenta Serret. Y nos queda la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Antonio, buenas tardes. La selección española juega esta noche a las 9 menos cuarto contra Islandia en el estadio de Riazor. Es el segundo partido amistoso de los últimos días que viene marcado por la continuidad de Luis Enrique al frente de la selección una vez que pase el Mundial de Qatar. En Qatar estaré con España, en Qatar, y lo que pueda venir, ya veremos. Pero en Qatar seguro, vamos, he dado mi palabra. ¿Hay alguna duda más? La tengo que repetir más veces. Me hace tanta ilusión que es imposible que haya ningún otro cargo que me apetezca más que representar a mi país en el Mundial de Qatar. Y con este grupo de jugadores y con la federación, estoy encantado de donde estoy, o sea que estoy en el sitio que quiero estar. Vamos con las novedades y con las pruebas para hoy del seleccionador. ¿Qué se espera? Javier Arraiz, A Coruña, muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? Muy buenas tardes. Evidentemente viene marcado porque además Luis Enrique no despeja la incógnita, aunque todos sabemos que su intención es marcharse después del Mundial de Qatar, pase lo que pase. Está en su derecho también la Federación de buscar un recambio. Hoy, ante Islandia, en Riazor, 9:15, en un día plomizo, incluso frío aquí en Coruña, veremos a Unai Simón en la portería, Laporte en el centro, en el eje de la defensa. En el centro del campo veremos a Coque y a Marco Llorente, y en punta, Morata y Dani Olmo. Carrusel Deportivo desde las 8:30 en la cadena SER. Además, hoy juega la Sub-21 a las 4 en Eslovaquia y es su primera oportunidad de comprar el billete para el europeo. Los de Luis de la Fuente le sacan 6 puntos a los eslovacos, que son segundos de grupo. Faltan 9 por disputar, así que si gana o empata hoy, la rojita estará en Georgia y Rumanía en el verano de 2023. La Sub-19 juega en Dinamarca a las 6, partido de clasificación para el europeo. Y juega también la Sub-17 ante Estonia a las 3, ya clasificada para el europeo de Israel de este verano. Pero las citas fuertes del martes están en los partidos finales de la repesca europea. Hoy vamos a saber 2 nuevas selecciones que van a estar en Qatar. La Portugal de Joao Félix y Cristiano reciben en Oporto a las 9:15 a la Macedonia del Norte de Stola Dimitrievski, y a la misma hora en Chorzów, la Polonia de Lewandowski se la juega contra la Suecia de Ibrahimovic. Y fuera del fútbol, es noticia que Marc Márquez mejora de la diplopía, pero no va a correr en Argentina este fin de semana. Y en Miami, Paula Badosa ya está en cuartos y Carlos Alcaraz en octavos. Esto que ves ahora es el objeto más redondo del mundo. ¿Qué hay redondo en tu vida? ¿Qué te salió redondo? ¿Has jugado a La Tierra es redonda y se demuestra así? ¿Te ha redondeado un poco en los últimos años? Es sorprendentemente redondo. ¿Estás deseando que te escriban una receta con la letra redondita? Pâté de foie gras, caviar de beluga, huevos benedictines. Lo quiero todo. ¿A dónde vas a comer que sale rodando? No puedo comer nada más. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos el faro redondo en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Es todo, sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos. Cadena SER. Servicios informativos. Semana súper especial de cafés, chocolates y bombones. Café molido Bonca, natural o mezcla, 500 gramos, la segunda unidad a 2 euros. Y chocolate con leche Nestlé extra fino, tableta de 125 gramos, 89 céntimos. Súper ricos y de súper ahorro. Claudio, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. E agora novas incribles do combo infinito R. Hoxe estamos con Moncho, un rapaz que sacou a carreira de medicina vendo tutoriais. Ven ti tamén a R e experimenta o incrible combo infinito. Fibra, móvil con xigas ilimitados e tele por só 49 euros ao mes todo un ano. E agora proba fibra un xiga simétrico 3 meses polo mesmo prezo. R, a compañía importa. Bos días, Fátima, outra vez por aquí. Sí, vin que se anunciou o plan Renove e... Queres aproveitar que dispós de ata 450 euros de axuda para cambiar os teus electrodomésticos, verdade? Pois sí, creo que dese xeito... Aforrarías todos os meses na factura da luz. Claro. En Cenor levamos 30 anos anticipándonos as túas necesidades. Cenor, a confianza de sempre. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 55 céntimos. Y en frutería, kiwi Cespri, kilo, 3,45 euros. Gadis, en confianza. Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... ...Radio Coruña... ...Cadena SER... Hoy por hoy a Coruña... ...Teba Chacón... La cabecita despierta... ...orgullo de su mamá... ...el niño creció en su casa... ...el adolescente quiere asomar... ...rebalando las veredas... ...el barrio lo encandiló... ...dando vueltas a las esquinas... ...tocó placeres, tocó dolor... Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás.
final amargo solo queda hoy. Imos falar de envellecemento, de alternativas a un bo envellecemento. Cando as persoas comezan a ollar nos seus horizontes a xubilación, por exemplo, chegan ao seu pensamento grandes preguntas e plantexamentos vitais, unha por riba de todas. E agora que? Ganas de facer o que non puidemos nalgúns casos, de descansar noutros, incertidume ás veces, parálise de non saber como levar o parón tamén, novas obligacións que o sistema impón, novas sensacións en todo caso. O abanico é moi amplio a esa etapa vital que xa non é a que era noutros tempos. A meirande parte dos maiores de 65 anos atopanse ben, máis activos, moi capaces. E de todo isto vaise falar hoxe no local dos veciños do Agra, na rúa Entre Peñas, a partir das 7:30 da tarde, nunha actividade que fomenta a nosa capacidade de preguntarnos polo noso xeito de vivir e que busca tamén o pensamento crítico e propón algo que nos encanta por aquí, que é pensar xuntas. A charla chamase Como vivir a vellez hoxe, alternativas a un bo envellecer. E falará dun taller que se desenrolará no tempo. Imos falar polo miúdo con Regina Basandre, que é especialista de procesos correctores comunitarios e que será que imparta este taller. Regina, moi bo día. Hola, bo día. Taller que está supervisado polo Centro Mari Langer. Contanos ti un pouquiño máis, está especializado en intervención comunitaria. Bueno, pois sí, o Centro Mari Langer é, digamos, o lugar onde eu me formei en esta metodoloxía, que é metodoloxía de procesos correctores comunitarios, e aborda distintas problemáticas e malestares, máis que problemáticas o que se traballa desde esta perspectiva e con esta metodoloxía son malestares da vida cotidiana que nos afectan a todos en distintos órdenes, o sea, traballase o da vellez, pero tamén se traballa escolas de nais e pais, ou masculinidade e desempleo, ou talleres de cuidadores, ou malestares que en calquera caso trascenden o individual, afectan as persoas individualmente, pero que teñen un denominador común que ten que ver coa nosa sociedade, coa nosa maneira de vivir, como a sociedade impón certos roles ou certos lugares que provocan malestar e que normalmente non se consultan porque non teñen como un interlocutor válido. Entonces, normalmente a xente di, bueno, é o que hai, non? Tócanos vivir isto, pois é o que hai. Agora os rapaces son así, bueno, pois é o que hai. Cando realmente hai que cuestionar un pouco o constructo, porque é unha construción social e como construción social se pode analizar, se pode construir e se poden dar alternativas. E isto é un pouco a óptica desde que se fai este taller de maiores. A pouco que nos paremos a observar os nosos veciños, amigos ou familiares maiores, a verdade é que vemos pois esta reflexión que facía ao comezar a entrevista, que a idade agora non é o mesmo que antes. Está a sociedade e a realidade dando as costas a este marxe de idade, tal e como están as cousas agora? Bueno, esta edade, teño que decir en xeral, o que se chama terceira idade é unha etapa da vida moi amplia e que é moi heteroxénea, o sea, por terceira idade, como decía previamente vostede, inclúyese desde xente de 65 anos, como a min, que teño agora, que máis ou menos temos unha saúde aceptable, hasta xente con 90 ou bueno, e con distintos grados de autonomía ou de dependencia. Claro. Entonces digo que é un sitio moi heteroxéneo, pero globalmente o que atopamos moitas veces en estos talleres é que se vive, a xente maior vive esta etapa da vida como con unha certa carga negativa, non? Por exemplo, unha das frases que se escoitan nos talleres moitas veces é non ser unha carga. Eu, por exemplo, si parecería que si eres vello xa non vales, cousas que se escoitan na rúa e que moita xente pensa ou sinte nun momento determinado e que teñen ese matiz de carga negativa que nin foi sempre así, nin ten por que ser así. Nos creemos que a terceira idade, a velleza, a madurez, ser maior é unha etapa máis da vida que hai que analizar e hai que ver que cousas nos están afectando que teñen que ver co rol
co rol social que nos otorgan, non? Ser, por exemplo, o nome de ser clases pasivas xa quere decir algo, quere decir, clases pasivas é un lugar que nos dá a sociedade un pouco peyorativo, non ten por que ser clase pasiva, ou sea, realmente o que se ve que na sociedade que vivimos valora tanto o productivo neste momento, o dá un lugar de primer orden a cuestión productiva e valora como de menor importancia todo o que é improductivo. Entonces esta etapa é como se non tuvera valor, non? Entonces nos pensamos que realmente as persoas humanas temos o valor sempre, que esta etapa hai que coñecela mellor, esta etapa non é xa te xubilache xa está, hai que coñecer mellor os cambios que pasan en esta etapa e este taller vai de isto e ademais temos unha proposta, a nosa proposta é que nesta edad podese ter, en esta etapa podese ter proxectos e cousas de disfrute que hai que reivindicar e hai que digamos que implementar para isto é o programa. O programa intenta entender e traballar estas cousas de edad desde estos malestares individualizados que están naturalizados por esta sociedade que non teñen por que ser así. O que está claro que é unha oportunidade para pensar cara adentro, pero tamén dende a colectividade, e precisamente dende esa colectividade conseguironse cousas hai nada, o temos o exemplo da campaña Soy maior no idiota, deste médico valenciano de 78 anos contra a desatención dos maiores na banca, que puxo de manifesto tamén que se loita contra as fendas e se poden conseguir avances en calquera senso e todo pasa por falar das cousas, non? En colectivo. Claro, falar das cousas en colectivo danos dá unha perspectiva de empoderamento, como se diría ahora, non? Un certo empoderamento, é dicir, cando un medita solo, ou pensa solo, ou se dá conta solo ou sola das cousas, digamos que, bueno, pues efectivamente un non é idiota e dáse conta, pero poder facer algo no social, ter unha intervención no social, é necesario colectivizar o malestar e presentar alternativas conxuntas, non? Entonces, incluso a hora de facer cambios individuales é necesario como en grupo crear un contraconsenso. O sea, isto non é así, nós todos aquí vemos que non é así, podémoslo facer de outra maneira, non? E en ese sentido, os talleres, o grupo formativo que é para o que se digamos, o que se proponen, isto de hoxe é unha charla informativa, entonces o que se vai a propoñer é facer un taller que empezaría despois de Semana Santa, de 10 sesións, unha sesión semanal de 2 horas. Sí. E realmente o que se intenta en este taller, efectivamente, é ir desgranando un pouco as distintas maneiras de envellecer. Por exemplo, sabemos que os homes teñen unhas percepcións diferentes ás mulleres que temos, non? Habitualmente o home ten un tempo vacío despois da xubilación que lle costa máis encontrar un lugar, a veces sinten que nas casas que estorban ou teñen máis dificultad, mentras que as mulleres habitualmente nese papel de cuidadoras que teñen é como que nunca perden sempre teñen cousas que facer, pero tamén teñen unha carga encima. Exacto. Que non se dan conta da carga. Vemos que é diferente Entonces, ser maior home que ser maior muller. E claro, tratades isto, pero tratades tamén, por exemplo, pois un tema que tamén é moi sensible, o cuidado dos netos, ou tamén o traslado o mellor nunha etapa da nosa vida na última, o mellor a unha residencia, temas importantes na vellez, e claro, para isto fai falta pois varias semanas, e hoxe o que ides falar á tarde é como se vai desenrolar ese taller, non? Ides explicar o taller polo miúdo. Sí, vamos a desenrolar o taller polo miúdo, sobre todo a metodoloxía e un pouco cal é a nosa perspectiva e cal é a nosa proposta. Quizá en unha hora que dura a charla informativa non dá tempo a profundizar, pero sí a dar unhas pinceladas para que a xente un pouco sepa ou perciba o que se propón. Dende este centro, Mari Langer, veñen de desenrolar esta actividade noutras comunidades e facedes balance positivo, hai moita acollida, a verdade é que empezar a falar destes temas sería importante en Galicia, tal e como está a pirámide poboacional. Sí, claro que sí, Teba. De feito, aquí na Coruña é a segunda vez que se fai, porque eu mesma coordinei este taller no Centro de Saúde de Ventorrillo hai 3 anos. Fixemos xa un taller desto de ser maior hai 3 anos. Esta sería a segunda vez que eu coordino este taller. E que temos que facer se queremos acudir ao taller?
Regina. Pues si queremos acudir ao taller hai que se poñer en contacto coa Asociación Veciñal Agra, que está ali en Entre Peñas 38, e anotarse, inscribirse. Non se require nada máis que inscribirse. Previa inscripción, claro, como di Regina, é gratuito. Se queredes acudir á charla informativa esta tarde a partir das 7:30 na Asociación Veciñal Agra, na Rúa Entre Peñas, imos dar un email que o teño diante. Deixasme, Regina? Sí, claro. agra@galizacultura.gal. É un teléfono que é máis fácil se cabe. 981 26 10 44. 981 26 10 44 para acudir esta tarde a esa charla informativa Como vivir a vellez hoxe. Regina Basadre, a súa coordinadora, moitísimas grazas por estar connosco e, sobre todo, por impartir este taller. Bueno, gracias a vos pola difusión, pola implicación e polo entusiasmo. Moitas gracias, de verdad. Moi bo día. Bo día. Chao. Adiós. Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en A Coruña, patrocina esta sección. Pasan 21 minutos de la 1 de la tarde, sigues escuchando Hoy por Hoy a Coruña y esta misma tarde a las 7 se presenta en Moito Conto la nueva historia de Agustina Guerrero. Como habitualmente los martes nos vamos de librerías, pues mirad qué bien, mejor que mejor. La conocimos gracias a las ilustraciones de diario de una volátil que corrieron por redes sociales y además de ese libro, bueno, pues un montón de merchandising en carpetas, en tazas, en un montón de sitios y qué bien que fuera así. Bueno, pues ahora vamos a descubrirla en su nuevo libro, en La compañera. Hasta Moito Conto se ha ido Pablo Díaz Bouza y creo que está con ella. Hola Pablo, buenos días. ¿Qué tal, Teba? Muy buenas de nuevo. Hasta aquí, hasta Moito Conto, a una de las librerías icónicas, ¿no? Desde luego de la ciudad y que Agustina, que ya la tenemos por aquí, ha estado descubriendo justo en estos momentos. Agustina, muy buenas. Hola, buenos días. Y muchas gracias por atendernos en la propia librería en donde esta tarde presentas. Sí, tengo muchísimas ganas. Es mi primera vez que estoy aquí en Galicia presentando un libro, además, mi libro más preciado, te diría. ¿Qué tal la librería? Porque Teba, es que ha estado dándole una vuelta a toda ella. Le he dicho, no, tienes unos minutos hasta que entremos en directo y ha estado recorriendo Moito Conto. ¿Qué tal? ¿Con qué sensaciones te quedas? A mí, yo cada vez que entro a una librería es como que entro en trance. A mí me encanta entrar a librerías, mirar los libros y además tiene tantos rinconcitos, es hermosa. Vamos a encontrar tu libro en las estanterías, vamos a tener la ocasión de que lo firmes esta tarde, de que nos hables de él. Y Agustina, dices que es tu libro más preciado. ¿Por qué? Bueno, creo que a partir del viaje, que es mi anterior libro, ha habido como un cambio en mi manera de contar, de hablar, de dibujar. Y claro, sentía que tenía el listón bastante alto después del viaje y digo, ¿y ahora qué hago? Pero siento que La compañera sí, es el más preciado porque es donde, te podría decir, donde me he desnudado más, donde he recorrido muchos recuerdos, estoy hablando de muchas temáticas y me he abierto en canal en este libro. Es un libro en el que no solo recorremos el viaje de la protagonista, sino que también es en parte la historia de dos países, sobre todo esos orígenes en Argentina. Sí, bueno, tengo 40 años y 20 aquí en España y 20 en Argentina, entonces la mitad de mi vida fue allí y me parecía importante también explicar esa infancia en mi pueblo y también la introducción, que es mi gestación, cuando mi mamá estaba gestándome. Creo que todo te define como persona y bueno, en este recorrido sí, fue bastante duro, te digo, el proceso. Y nos hablas de realidades también duras, nos hablas de culpa, nos hablas de miedo, nos hablas de dolor, de la vida en realidad y todo a través de esas ilustraciones gracias a las cuales te hemos conocido, aunque a lo mejor hay gente que no te conozca. ¿Tú cómo las describirías, Agustina? Bueno, claro, mi editora me decía, tienes que seleccionar muy bien qué recuerdos vas a contar. Pero mi proceso fue, digamos, al revés de lo que mucha gente piensa. Primero pensé en las temáticas que quería tratar. Para mí era muy importante hablar sobre la muerte, sobre el duelo, sobre los abusos, sobre el síndrome de la impostora.
Y a partir de estas temáticas que yo me hice un listado, empecé a recordar. Entonces así me fue mucho más fácil seleccionar esos recuerdos y luego me fue muy difícil cómo contarlos. ¿Por qué? ¿Por qué te resultó complicado? Porque tenía muchas... Porque era bastante complicado el hecho de... Yo quería que haya un mundo de ficción. Un mundo, un escenario que sea muy mágico, y entonces por eso elegí el desierto. Y cómo me metía yo en los recuerdos, llegar hasta esos huequitos me fue difícil, pero una vez di con el punto, empecé a sumergirme y a andar en estos caballitos de mar y a meterme en mundos completamente mágicos. Es un libro también en el que hablas y mencionabas esa cuestión de los recuerdos y lo mencionaba Teba también, el hablar de esos distintos sentimientos, del miedo, de la culpa, de las alegrías también, de las tristezas, y sin desvelar mucho, porque no quiero desvelarlo mucho, hacia el final del libro hablas de cómo esos recuerdos te ayudan a echar raíces y cómo te ayudan a desarrollarte como persona. Bueno, creo que sí, que es la base del libro. Creo que muchas veces sentí la necesidad de poder explicar de alguna manera el por qué actúo como actúo, por qué soy lo que soy, por qué. Y creo que destacar la importancia de los recuerdos, de lo que hemos vivido, de lo que hemos mamado, de cómo se han dirigido a nosotros, para poder despojarnos un poquito de la culpa y poder entender que somos lo que somos por lo que hemos vivido. Estamos hablando de una novela gráfica, estamos hablando de La compañera, pero bueno, hay muchos otros libros que forman parte de tu vida. Empezaste hace ya muchos años, dices que has cambiado tu manera de ilustrar, pero ¿cómo estás llevando todo ese proceso y hacia dónde va? ¿Qué viene después de La compañera? Bueno, ahora tengo la misma sensación que tenía cuando acabé el viaje. ¿Ahora claro. qué? ¿Ahora qué? Es como pero bueno, este vértigo que siento al acabar un libro me hace a que me exija mucho más, a que evolucione. Siento que si miro para atrás, si miro mis anteriores obras, siento que no podría volver a hacer lo que hacía. Creo que es un proceso por el que tuve que pasar para llegar a donde estoy y donde me siento muy cómoda ahora en esta manera de contar. Bueno, y la alegría que es encontrarte con tus lectores también, ¿no? En este caso aquí a partir de las 7 en Moito Conto, el poder poner esas caras en el que te cuenten sus sensaciones, aunque el libro muchos a lo mejor pues lo hayan comprado recientemente o lo vayan a comprar hoy, a mí desde luego con la portada ya me transmite. Sí, bueno, me estoy animando a hacer presentaciones, a hacer firmas, era algo que no solía hacer, me daba muchísimo, no sé, reparo, mucho miedo, mucha vergüenza, me producían una sensación de vértigo, como dijimos antes, pero ahora me estoy dando la posibilidad de decir, de valorar lo que hago, de demostrarlo, de mostrarme y la verdad que lo estoy disfrutando. Bueno, y Agustina, ya para terminar, ¿qué tal en Coruña? Que me han dicho que te han hecho recomendaciones, ¿no?, para recorrer la ciudad. Bueno, me han hecho muchísimas recomendaciones. No sé si dará tiempo a todas. Anoche ya comí pulpo, cené pulpito. Estoy fascinada. Yo cada vez que viajo, cada vez que estoy en una ciudad nueva, además de mirar, o sea, sé ver el detalle. Entonces me siento muy, muy, muy agradecida con esta ciudad y el acento. Estoy enamorada. Oye, Agustina, y gracias también, tú dices que estás muy agradecida de venir a la ciudad. Nosotros estamos muy agradecidas de ir conociendo cada vez un poquito mejor a Agustina Guerrero y a la Volátil con todas sus historias, ahora con su compañera, porque en realidad te has abierto un canal a nosotros, pero tú también eres nosotros, porque cuentas cosas de la vida que en realidad cada uno de nosotros ha pasado por ese dolor, por miedo, por culpa. Yo creo que sí, que el personaje se caracteriza por empatizar directamente con el público. ¿Quién no ha pasado, no? Un momento de duelo, me animaría a decir que el 100% de las mujeres hemos atravesado por una situación de abuso. Entonces creo que en este libro hay muchas temáticas por lo que la gente le va a calar. Pues Agustina, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Yo tengo allí un libreto, yo te voy a pedir un favorcillo así de nada, de que le eches una pequeña firmita que también a Teba le ha gustado mucho y que nos lo dejes así en recuerdo para nosotros y que vaya muy bien. Recordamos la cita esta tarde a partir de las 7 aquí en la librería Moito Conto, esa cita con Agustina Guerrero. Lo dicho, que muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos luego por la tarde. Eso, nos vemos por la tarde. Y Pablo, nosotros, bueno, nada, con la gente de Moito Conto, con Esther y demás, pues diles que otro día nos pasamos
pasaremos y ya hablaremos de la librería, ¿cómo no? Desde luego que sí, que he podido estar hablando hace un ratito nada con Esther antes de que llegara Agustina. Ya le he dicho que qué peligro, cuanto más tiempo yo paso en esta librería, más libros ficho y más me voy a llevar. Y ya me han estado haciendo así unas pequeñas recomendaciones. Uy, qué bien, qué bien. Bueno, pues otro día nos pasamos para que nos las hagan a todos. Muchísimas gracias y después nos volvemos a encontrar. Te vas a la Plaza de Pontevedra, ¿no? Estás cerquita, más o menos. Sí, me quedo cerquita. Me voy por San Andrés hasta la Plaza de Pontevedra, así que por allí nos quedamos. Bueno, pues hasta dentro de un ratito. Seguimos. En Herbosana te ayudamos a aumentar tus defensas de forma natural y a proteger tus huesos y articulaciones con nuestros productos naturales. Herbosana, en calle Capitán Juan Varela 31 Bajo, frente a Estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Herbosana, salud natural. Ya está disponible un nuevo episodio de San Andrés 90, nuestro podcast con el doctor Antonio Liñares. Y va la vida tan rápido y la tecnología va creciendo tan rápido que tienes que estar... Es difícil a veces estar al día, pero es cierto que en 2-3 años las cosas van cambiando rápido. Descarga y escúchalo ya en las principales plataformas de podcast y en nuestra web, radiocoruna.com. O León de Belfast chega a Galicia. Unha lenda do soul que tamén o é do pop, do country e do rhythm and blues. Unha figura mundial para volver sentir a emoción da música en directo. Cantas veces escoitaches en vivo a unha lenda? Van Morrison, 31 de marzo, Coliseum da Coruña. Entradas á venda en ataquilla.com. Alfombras Isgabad cierra sus puertas después de más de 30 años. Liquidación total por cierre en Isgabad. Todas nuestras alfombras ahora del 50 al 70% de descuento. Aproveche esta gran oportunidad. Alfombras Isgabad, en Federico Tapia 37, frente a la Plaza de Vigo. Sergas, convocadas 1070 prazas de enfermaría. Inscripción aberta ata o 15 de xullo. Xunta, convocatorias inminentes de auxiliar administrativo, subalternos, coidadores, auxiliar de clínica, A1, A2. Aproveita esta oportunidade. En Nos Oposicións ofrecemos unha preparación flexible, campus virtual e unha nova app para facer test dende calquera dispositivo móvil. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. It's alright, you say. I got my hands up, shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Tiempo de repasar nuestras redes sociales con la persona que se encarga también de nuestros directos. Recordamos, estamos en directo a través de YouTube, también a través de Twitter y de Facebook, por si queréis echarle un ojo a los estudios por dentro. Nosotros ya nada, que eso es una cosa que estamos aquí, pero si queréis ver los estudios, mejor. A nosotros también, que somos muy guapos. Bueno, venga, vamos a contar qué pasa en redes sociales. ¿Por dónde empieza nuestro repaso? Pues, a ver, antes de repasar, yo creo que estamos a... Bueno, hola, buenos días. Buenos días, David Iglesias, tiene razón. Estamos a martes y todavía no regalamos nada, ni damos nada. Pero ¿qué regalos? Es esto? ¿Tienes cosillas? Claro, hombre, ¿cómo no voy a tener? Pues mira, aparte de esas entradas dobles para los Cantones Cines, que ya sabéis que podéis enviarnos una nota de voz, pues oye, comentándonos algo del paro de transportes, por ejemplo, o de cómo veis ya si todo vuelve a la normalidad en la lonja o en las plazas. Lo que vayáis escuchando durante el programa. Por ejemplo, hay una chica que nos ha escrito a través de redes, ¿no? Que nos decía que qué guay por haber puesto la vela puerca, y Teba Chacón se enfadaba y decía que yo ya la ponía muchas veces antes. No me enfadaba mucho, pero decía, pero si ya la vela puerca son un montón de veces. Bueno, el caso es que eso mismo, si nos lo decís en nota de audio, podéis llevaros entradas para Cantones Cines, ¿no? Claro, y además os digo que estéis atentitos, porque vamos a ponerlo en nuestras redes. Vamos a tener entradas para Bacanal, así que atentitos. Mañana os diremos cómo conseguir esas entradas para Bacanal. Pero ahora sí, ahora vamos a contar más cositas. Y bueno, se ha perdido un patinete en Coruña, así que, y diréis vosotros, bueno, pues oye, pero es que lo ponía @cállense he dicho, y subió una foto de ese patinete, así que el papi o mami que vea que su hijo ha perdido el patinete y diga, pues lo tiene esta persona, así que poneros en contacto con ella y ya lo recuperáis. Además, ya están las focas en el Aquarium. Escribía Museos Científicos Coruñeses. Máis aventura coas focas en abril. O luns 28 de marzo, por ayer, a partir das 10, poderase realizar a reserva de entradas cara a sesións do mes de abril.
Son 7 sesións cun total de 84 prazas, así que apurando que seguro que xa quedan poucas. Bueno, pues para ver a las foquitas, que es una de las, bueno, es casi lo que más atrae, ¿no? Claro. De la Casa de los Peces. Bueno, y Gastón. Bueno, Gastón, desde luego. Sí. Además, también puedes ver hoy en Coruña el Arcadia, que es un transatlántico que está ahí en el puerto de Transatlánticos y es un crucero que llega de Southampton con 1.121 pasajeros y 840 tripulantes. Va a partir a Madeira a las 5:30. Así que lo que no van a poder hacer es ver el partido de la selección, pero nosotros sí. Y es que ayer escribía la cuenta de la selección española de fútbol, @SEFútbol. Riazor siempre será especial. 13 años después volvemos a Coruña. Además, este partido tiene una peculiaridad muy guay, que es que va a estar Jesús Suárez con su app Escoita, da un paso adelante a la inclusión. Va a narrar también el partido de la selección. Claro, desde Escoita, este proxecto que está impulsado polo Concello, permite a narración do partido para persoas con discapacidade visual. Pues imaginamos que será un día de nervios para Jesús Suárez, que sabemos que nos escucha, le mandamos un bico enorme, va a salir todo súper bien y te damos la enhorabuena, como siempre, por la iniciativa, por Escoita, que es una maravilla. Pues sí, además, un anuncio de ultimita hora, el Morriña, que vuelve. El Morriña vuelve. Acaba de ¿Cuándo poner es? Morriña Festival. Decía, Morriña de directos, Morriña de festival, Morriña de música non-stop. Vuelve Morriña Fest. Así que atentitos porque en breve supongo que dirán fecha, que dirán artistas, pero hay que estar atentos porque va a estar. Bueno, lo que sabemos es que se verano. confirma que en este 2022 habrá Morriña. Esto en cuanto a la música, pero tenemos más cultura por ahí, ¿no? ¿Que querías decir algo más? Pues vamos a cerrar con una foto, si te parece. Sí. Con una foto porque @NaoCasanova decía: en el siglo XVIII, el vidrio plano producido en la Real Fábrica de Cristales de la Granja se enviaba a los astilleros de Ferrol y a Coruña para cristalar las popas de los grandes galeones. Así se originó la Galería Gallega, el cerramiento acristalado de balcones, y unas fotos de las galerías de la Marina súper chulas que os recomiendo que vayáis a ver. Bueno, pues ahí queda esa recomendación de David Iglesias, que también nos ha dicho que atentitos, como dice él, porque en breve sortearemos o diremos cómo podéis llevaros entradas para Bacanal, para ese quinto show del Circo de los Horrores, que regresa también, y qué bien que lo haga y que podamos darle a nuestros oyentes entradas, ¿verdad, David? Pues claro, todo para nuestros oyentes. Pues gracias y hasta mañana. ¿Qué comisión te cobran las inmobiliarias por vender tu propiedad? Vivan te acompaña durante todo el proceso de venta. Valora, gestiona y consigue el mejor precio para tu inmueble. Todo por 3.999 €, sin sorpresas. Pagas cuando vendes. ¿Vender tu propiedad sin antes consultarles? Están en La Coruña, Rúa Costa da Unión 3 Bajo, o en sinsorpresas@vivan.es. Recuerda, Vivan, la primera V y segunda B. En Mercadescanso te ofrecemos los colchones con la mejor viscoelástica del mundo. Colchones Doreland, fabricados en Italia, con todos los certificados de salud e higiene. Si compras un colchón Doreland de matrimonio, en Mercadescanso te regalamos las almohadas más cómodas, transpirables, hipoalergénicas y totalmente lavables. Llévate 2 almohadas de regalo con tu colchón viscoelástico Doreland. Solo en Mercadescanso Coruña, en Alfredo Vicente 10, y en Mercadescanso Narón, Polígono a Gándara, frente a Odeón. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te ofrecemos las mejores instalaciones y las profesoras más cariñosas. Gratuidad total para todos los niños y niñas en la atención educativa y en la matrícula. Nos encontramos en A Coruña, Ferrol, Santiago, Ourense, Cambre y Culleredo. 20 escuelas al servicio de tus hijos. Escuela Infantil Os Pequerrechos. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa en Carrasco y García Clínica Dental? Es posible. Estrenamos nuevo centro con modernas instalaciones para que te sientas como en casa. Disfruta de esta nueva forma de ir al dentista. A la vanguardia en innovación, materiales y tecnología. Ortodoncia invisible, diseño personalizado de la sonrisa y estética dental. Pide tu cita ya. Primera visita totalmente gratuita. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Llámanos 881 045554.
20 minutos nos plantamos en las 2 de la tarde y ya está por aquí Viviana García, la responsable de la Casa de las Ciencias, para emprender un nuevo Coruña Natural. Hola, muy buenos días. Coruña Científica. Buenos días. Ay, Coruña Científica, si es pero que estoy... también somos naturales, no pasa nada. Lo he dicho nada. también en redes. Coruña Natural es con el grupo Naturalista Hábitat. Ah, vale. Y claro, se me va un poco. Bueno, sí. Nos parecemos, es cierto. Bueno, el caso es que hoy vamos a mezclar un poquito lo que es el transporte público con la ciencia. Ahí vamos. Viviana es capaz de todo esto. Cada año los coruñeses realizamos un montón de trayectos, millones de trayectos en transporte público. Es una forma, desde luego, eficiente de desplazarse por nuestra ciudad y todo tiene su propia historia, claro, también con esa dosis de ciencia que le pone Viviana siempre. Esa historia obviamente no empezó con autobuses como los actuales. Así que Viviana, cuéntanos cómo fue el primer transporte público de A Coruña, en nuestra ciudad. Pues a ver, el primero de todos, el primer transporte urbano de la ciudad a comienzos del siglo XX, creo que se inauguró en el 1903, si no recuerdo mal, consistía en tranvías ya, pero tirados por mulas. Que unían Puerta Real y Riazor, esos dos lugares, con una estación que había en la Sardiñeira, una estación de ferrocarril que se llamaba la Estación del Norte. Sí, hemos hablado en alguna ocasión en Así Éramos, porque claro, todavía hay personas que guardan el recuerdo de aquella Estación del Norte, claro. Sí, que creo que desapareció, no me acuerdo el año, pero porque hubo un gran incendio y por eso es por lo que, bueno, ya no disponemos de ella, ¿no? En aquel momento eran 6 carruajes que iban tirados por parejas de mulas y para su funcionamiento tuvieron que construirse casi 3,5 kilómetros de vías. O sea, que es decir, que el carruaje iba por vías y este carruaje lo tiraban mulas. Y según las crónicas de la época, por lo que leí estos días, pues fue un gran acontecimiento, ¿no? La puesta en marcha de este servicio y había colas para probarlo y creo que iba abarrotado. La verdad es que no duraron mucho tiempo la forma de tirar de las mulas, ya que en 1903 se aprobó la electrificación del tranvía y el servicio sobre todo mejoró en rapidez, alcanzando ya los 20 kilómetros por hora. Incluso hubo, Viviana, un tranvía interurbano, ¿no? Sí, en 1922 se estrenó un tranvía que hacía el recorrido Coruña-Sada. La verdad que cuando leí esto me da la sensación de que en algún momento retrocedimos un poco, ¿no? Porque hasta hace bien poco no se podía ir. Ahora creo que sí que los autobuses llegan entre jardines, pero hasta hace bien poco no se podía ir desde el centro de Coruña hasta el centro de Sada. Pero en 1922, cuando se inauguró este tranvía, sí que se podía hacer este recorrido, que salía de Puerta Real y tras unas 15 paradas más o menos llegaba a Sada, justo a donde está la cafetería hoy en día de La Terraza. Era un tranvía marca Siemens y con el tiempo llegó a conocerse, esto lo he leído en muchos sitios, como el Siboney, pero no tengo muy claro por qué, porque en algunos sitios he leído que porque tenía publicidad de los cafés Siboney, pero bueno, luego leí que no, que los cafés Siboney en realidad se estrenaron o se fundaron en el 1900, o sea, cuando ya no había este tranvía. Entonces no sé si alguien lo sabe, que nos lo cuente en redes, ¿por qué se llamaba Siboney a este tranvía de Coruña-Sada? Le hemos hablado también en esa sección para el recuerdo, claro, en Así Éramos. Hoy lo mezclamos todo con la ciencia. Y del tranvía eléctrico, ¿a qué pasamos? Pues al trolebús. Los primeros comenzaron a circular en 1948 y convivieron con los tranvías anteriores, con el tranvía que era anterior hasta 1961, cuando se incorporaron casi una veintena de trolebuses que eran de 2 pisos y que llevaban de Inglaterra, y entonces el tranvía ya desapareció por completo. Los trolebuses estuvieron en funcionamiento hasta 1979, cuando ya se impuso del todo lo que es el autobús, ¿no? Pero yo creo que en la memoria colectiva perduraron mucho más, porque por lo menos yo tengo el recuerdo que mi abuela, muchos años después, de 1979, siempre me decía, vamos a coger el trole. No decía el autobús, decía el trole. Claro, ¿eran ya autobuses? Sí, eran ya autobuses, pero ella le seguía llamando troles. Y entonces, bueno, y fueron bastantes años después, así que creo que aunque desaparecieron en el 79, sí que duraron, en la idea de ciudad sí que duraron más. En el cambio del tranvía tirando por mulas al tranvía eléctrico se ve la mejora con claridad. En el paso del tranvía al trole, a ese trolebús, ¿qué ganamos? Pues el trolebús, como el tranvía, toma la energía de una catenaria electrificada superior, pero lo que tiene es que ya no circula por raíles, tiene ruedas de goma, por lo que su movilidad es mayor. Esa es como la ventaja más destacable que tiene. Pero tiene más, ¿no? Sí, sobre todo una que le veríamos más de nuestra perspectiva actual, y es que el trolebús es un medio de transporte más ecológico, porque no emite gases contaminantes, ¿no? Eso no es como los autobuses de combustión, con un motor de combustión, entonces no emite gases contaminantes. Digamos que es un híbrido entre el tranvía y el autobús. Uh-huh. El primer trolebús de A Coruña cubrió la línea entre la plaza de Pontevedra y Monelos. Igual que contábamos que hubo un tranvía interurbano entre Sada y Coruña, también hubo un trolebús interurbano. Sí, que llegaba a Carballo, de Coruña a Carballo.
y que en el momento en que desapareció esta línea, que era una línea regular, el de A Coruña a Carballo, que fue en 1971, era la más larga de España, con un recorrido de casi 34 kilómetros, o sea que, bueno, estaba bastante bien. Antes decías que los últimos trolebuses de la ciudad circularon hasta 1979. Entonces llegó la imposición, bueno, ya el autobús ganó la batalla, por así decirlo. Sí, la competencia del autobús y también el auge de que mucha gente empezó a tener su propio coche privado, pues acabaron con el trolebús y que dejó de circular después de 31 años de servicio y hay un montón de fotos en las que se ve. Durante bastante tiempo dominó el paisaje coruñés, así todo con los trolebuses. La verdad es que al ver imágenes de A Coruña con los trolebuses circulando, pues parece la nuestra otra ciudad, ¿no? Hasta casi más moderna, o el ejemplo de algunas ciudades europeas, ¿no? Sobre todo ahora que volvemos al coche eléctrico. Sí, justo estos días leía en la prensa que ya hay un taxi en Coruña de la marca Tesla que es 100% eléctrico, así que de alguna manera volvemos un poco a la idea del tranvía y de los trolebuses que estaban impulsados por energía eléctrica después de muchos años de combustión, ¿no? de consumir gasolina y gasóleo. Porque obviamente con la llegada de los autobuses se impuso la gasolina, esto que ahora nos hace darle tantas vueltas al bolsillo, vamos. Sí, bueno, más bien el gasoil en el caso de los autobuses, que hasta ahora era más barato, pero bueno, al menos estos días que me he fijado a propósito, el precio del gasoil está por encima de la gasolina, no es una broma. Lo que se está estudiando hoy en día, que es muy interesante, son autobuses de hidrógeno. En concreto, creo que se están haciendo pruebas ya para el trayecto que une el centro de la ciudad con el aeropuerto de Alvedro y utilizan autobuses de hidrógeno con una autonomía de 200 kilómetros y que no produce emisiones. O sea que, bueno, parece que es un camino interesante. El caso es que asistimos a pruebas y más pruebas y más pruebas y queremos que llegue ya, ¿no? ¿Cómo funciona este tipo de autobús? Pues funciona mediante una pila de combustible que se alimenta, por eso se dice que es hidrógeno, por hidrógeno, lo que le permite circular sin producir emisiones contaminantes, ya que lo único que genera su motor es vapor de agua. Y también otra cosa importante es que no produce ruido, casi apenas produce ruido. A esto se le añade que tiene más autonomía que los vehículos eléctricos de batería, que para recargar sus pilas hay que enchufarlos a la corriente. O sea, las diferencias entre la pila de combustible y la pila normal de los coches que ahora llamamos eléctricos es que tú el coche eléctrico tienes que enchufar a la corriente para que cargue esa batería y luego el tiempo que dure pues es lo que te dura, o sea, lo que puedes andar con el coche, y en el caso de la pila de combustible de hidrógeno no tienes que enchufarla, sino que tienes que recargarla con hidrógeno, y es el hidrógeno el que carga esa pila y que es la que te permite moverte. Y obviamente cargar con hidrógeno ese coche es muchísimo más rápido que tenerlo cargado al enchufe. Tenemos que estudiar un poquito más sobre las pilas de hidrógeno, ¿eh? Sí, no, la verdad que puede ser un camino muy interesante para dejar de depender tanto de la gasolina y también para ser más ecológicos. Bueno, y para la industria también, me imagino, ¿no? Pues establecer puntos. Sí, y aparte que las pilas de combustible no se tienen por qué usar solo para los automóviles, sino que se pueden utilizar en muchos otros sistemas en los que se requiere energía. Se está ahí evolucionando poco a poco, a ver hacia dónde vamos. Bueno, claro, y a ver lo que sucede en los próximos años, también con respecto al transporte público, a los medios de transporte. Bueno, se está hablando mucho de la posibilidad de que como ciudadanos volvamos incluso a las bicis, pero también llevados por el precio del gasoil, incluso no tanto por el medio ambiente, ¿no? Sí, al final está todo conjugado y o por una cosa o por otra las cosas te empujan. Es cierto que el dinero siempre empuja mucho, eso es verdad. Bueno, pues a ver en la próxima semana de lo que hablamos, contigo nunca se sabe porque la ciencia está en todas partes y eso es lo que estamos aprendiendo. Rebuscaremos y contaremos algo interesante de ciencia. Sí. Bueno, muchísimas gracias. De todos modos, pues todo lo que Viviana nos va contando, que sepáis que está en la web, con mucho éxito además, enhorabuena. Gracias. Así que lo podréis ver en radiocoruna.com y nos podréis escuchar también si habéis llegado tarde, por ejemplo. Ahora nosotros vamos a seguir, pero Viviana, yo te invito a que te quedes con nosotros. Por supuesto. Nos vamos a ir en nada hasta la plaza de Pontevedra, esa fanzone de la selección española. En Tirando de Tres hablamos de animales. Joaquín en su casa vivía con una serpiente, que la tenía dentro de una urna y le daba de comer ratones. Y bueno, un día fuimos a entrenar y cuando volví del entrenamiento abrí la bolsa y tenía la serpiente dentro de la bolsa. En Tirando de Tres hablamos de la verdad y la mentira. Decías que no siempre dices la verdad. ¿Cuántas mentiras has dicho hoy? No mientas. No, alguna que otra seguro que... ¿Cuántas veces has mentido hoy? Bueno, un par de ellas igual. En Tirando de Tres hablamos de recuerdos. Comimos unos chipirones rellenos con arroz.
recuerdo el sabor. O sea, yo empiezo a... y me viene a la boca el sabor. Pero es que el cámara cada vez que me lo encuentro, que lo veo muy poco, lo primero que me dice es lo de los chipirones. Y sí, en Tirando de Tres también hablamos de baloncesto. En el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser, Tirando de 3. Aquí hablamos de lo nuestro. Baloncesto. Baloncesto. Que sí, que también hablamos de baloncesto. Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar. Aunque parezcan cifras así muy pequeñas, significa del orden de una pérdida en este momento de 20 millones diarios. Nosotros estamos afectados por el transporte, pero primero estuvimos afectados por los combustibles y por la electricidad, que es la base que alimenta nuestras máquinas, nuestros equipos de obra. A Coruña opina, los domingos de 1 a 2 con Isabel Bravo. Esta Semana Santa, escapa de la rutina y conecta con la naturaleza, con la cultura, con la gastronomía. Esta Semana Santa, ven a Menorca, porque el lujo reside en disfrutar de lo auténtico, disfrutar de las pequeñas cosas. Ya puedes reservar tu vuelo directo a Menorca con Ryanair. Menorca, por los pequeños placeres. En SEAT Marineda Motor estamos dando saltos de alegría, pero tu coche preferimos que se mantenga estable en el suelo. Por eso hacemos hasta un 60% de descuento en el cambio de amortiguadores de tu SEAT. Solo hasta el 31 de marzo. No lo dejes pasar. Pide tu presupuesto en marinedamotor.seat o ven a vernos a Alfonso Molina, kilómetro 2, a Coruña. Esto sigue. El Depor busca levantarse después del tropiezo en Vigo. Y todos se la juegan. Este sábado, desde las 6:30, Deportivo Rayo Majadahonda en Carrusel Deportivo Coruña. Más que 3 puntos en juego. Depor Rayo Majadahonda en Carrusel Deportivo Coruña. La banda sonora del Deportivo. Con el patrocinio de Abanca. Recta final ya del Hoy por Hoy a Coruña. Recordábamos con Aarón, con nuestro speaker en Carrusel, esa cita el sábado, pero es que hoy tenemos cita deportiva también. Hoy juega la selección en A Coruña, como comentábamos en el espacio de deportes, es esta tarde contra Islandia, pero vamos a haceros una propuesta en la previa, que es visitar la fanzón de la Plaza de Pontevedra, hasta donde se ha ido Pablo Díaz Bouza. Hola, Pablo. Uy, qué locura. Hola, Teba. ¿Qué tal, Teba? Muy buenas. Sí, ya, bueno, te puedes imaginar, ¿no? Ya estás escuchando de fondo, bueno, la música que tenemos puesta en este espacio que tenemos en la plaza de Pontevedra, ya desde primera hora de la mañana. Bueno, la imagen te la describo, muchísima gente. A esta hora tenemos, justo en el centro de esto que han montado, de esta fanzone que han montado, un pequeñito campo de fútbol para echar pues un partido, para echar unos toques. Ahora mismo con un concurso de toques justo frente al escenario. A lo mejor estáis escuchando así de fondo a una de las speakers organizando ese concurso. Te digo, más atrevidos por ahora los más pequeñajos que se han acercado y que están por aquí que los más adultos, que cogen así la pelota, pero muy poco convencidos. Pero claro, todos los que están saliendo del cole ahora mismo que tenemos por aquí, pues te puedes imaginar que ven un balón y corriendo que se van para él. El del otro punto o del otro lado, la cola fundamental, que es la de gente que está esperando para sacarse una foto con las copas ganadas por España, con la Copa del Mundial y también con la Eurocopa. Una cola, pues mira, ahora mismo fácil te cuento unas 20 personas a las que se va sumando gente, porque claro, es hora de salida, además del instituto, del Eusebio da Guarda, con lo cual te puedes imaginar que muchos, y sobre todo muchos que muchas, se van acercando aquí para hacer la cola, a ver si tienen oportunidad, va bastante rápido la verdad, y a ver si tienen oportunidad de sacarse una foto con eso, pues con la Copa del Mundial o con alguna de las 2 Eurocopas. Y de la gente que está haciendo los toques o jugando el partido, que tiene un poco de hambre, tenemos
tenemos uno de los patrocinadores, que es Plátano de Canarias. O sea que si te sales con hambre ahora del estudio, Teba, que sepas que aquí, vamos, reparten plátanos todos los habidos y por haber. Además tenemos al lado una tienda con productos de la selección, bueno, desde las camisetas, banderas de España, también pelotas de fútbol. Bueno, lo que quieras, que te puedes hacer un recorrido entero, otra zona también con una videocámara para que grabes, una zona de gaming también para jugar a videojuegos, para jugar a ordenador. Bueno, la verdad es que bastante chula, ahora bastante ocupada. Hasta allí sí que no me acerco porque... Si en el resto del recinto lo que ves es a la gente, pues eso, de un lado para otro, intentando sacarse la foto, viendo cómo juegan en el campo pequeñito, los que están en esa zona reservada de gaming es la concentración pura y dura. Están muy concentrados, claro. A esta hora, sí. Normal. Bueno, cerca de 1.000 metros cuadrados están en esa zona de la plaza de Pontevedra, dedicados por entero a la Roja. Creo que también hay como imágenes, ¿no? Alguna exposición de los goles de la actual jornada, de los futbolistas que están en la selección, claro. Tenemos una pantalla efectivamente, justo del otro lado del recinto, en lo que mira al edificio, al mítico edificio de Ocaso. Sí. Pues justo en la parte de abajo tenemos una pantalla bastante grande, ahora mismo, por ejemplo, repitiendo el gol de Iniesta que nos dio el Mundial. Es la imagen que justo están proyectando, o emitiendo, mejor dicho, en estos momentos. Actividades, como decíamos, para todas las edades en esta previa. Mira, la speaker está a topísimo. Sí, no. Es que hay ahora mismo hay dos chavales que están ahí al toque de la pelota, compitiendo entre ambos a ver quién juega mejor. Y bueno, vamos, te puedes imaginar, se está formando un corrillo así alrededor de ellos para animarles, claro. Pues hoy juega la selección y ese es el ambiente previo. Os invitamos a ir a disfrutarlo tal y como ha hecho Pablo Díaz Bouza, que se va a poner ahora mismo a dar unos toquecillos. Bueno, vamos, no tengas la más mínima duda. Yo con mi coordinación cabeza-piernas, bueno, lo tengo ganadísimo yo esto. No. Es más, por no humillar, ¿sabes, Teba? Yo porque el resto no se sienta mal, yo solo voy a ver. Vale, bueno, pues ya está. Vente de vuelta, anda. Pero muchas gracias. Me voy a ver si llego. Gracias por contárnoslo. La cita esta noche, España-Islandia, en el estadio de Riazor. Nosotros nos vamos ya. Todavía no se ha marchado Viviana García, que la tenemos por aquí. Tenía preparada esta canción de The Who, Magical Bus. Perfecto. Así que si te parece, pues siempre decir adiós al transporte. Decimos adiós al transporte. Muchísimas gracias, Vivi, hasta la semana que viene. Hasta la semana. Gracias, José Antonio Martínez, gracias, David Iglesias y por supuesto a vosotros. Mañana más. Hasta entonces.